Buen día. En este video hablaré sobre el flujo de efectivo, eh, la razón de ser, la forma en que se presenta y la forma en que se calcula. Para lograr este video, para lograr este procedimiento, es necesario recordar que ya debemos conocer los estados financieros para los dos periodos anteriores a nuestra presupuestación. Para el ejemplo, entonces será el balance general del tercero y del cuarto trimestre de 2017 junto con el estado de resultados de los mismos periodos. El propósito del flujo efectivo es complementar la información que está en los estados financieros y decir cuál es el comportamiento de la generación de efectivo a lo largo eh, pues de los periodos. ¿Qué capacidad tiene la empresa para generar efectivo? Termina siendo una herramienta tremendamente útil para la gestión de la liquidez, la gestión del capital de trabajo, la planeación de tesorería y la planeación tributaria. El flujo efectivo termina siendo útil porque cuando usted revisa el estado de resultados, los estados de resultados presentan una información que no está expresada en términos de generación de efectivo, apenas en generación de utilidades. Por ejemplo, los ingresos que se registran en un estado de resultados eh, pueden ser ingresos que se generan a partir de ventas a crédito. Entonces, al generarlas a ventas a crédito, pues no ingresa el efectivo a la empresa y si no tengo esa información clara, podría llegar a momentos en el tiempo en el cual el efectivo no alcance para cubrir la operación del negocio. Entonces, la razón de ser del flujo efectivo es poder presentar y poder construir o poderle hacer seguimiento mejor a esos flujos de disponible que terminan siendo valiosos para la administración de la liquidez. Decir que hay dos métodos diferentes para pronosticar o para proyectar el flujo efectivo, el método directo y el método indirecto. En este video explicaré el método directo. El flujo efectivo entonces tiene tres componentes. El flujo efectivo en actividades de operación, que mostrará la generación o utilización de efectivo eh, en lo propio de la empresa, en la operación de la empresa. También mostraremos un flujo efectivo en actividades de inversión, eh, que tiene que ver con la compra de activos fijos o la inversión de activos fijos o activos no corrientes. Y por último, un flujo efectivo que genero en actividades de financiación, en toma de créditos o colocación de acciones o generación de dividendos o demás. Bien, empecemos entonces con el flujo de efectivo en actividades de operación. Entonces recuerden que lo que queremos ver es el comportamiento del efectivo en la operación. Para eso vamos a partir de las utilidades del ejercicio. Suponga usted que la empresa todo lo que vende lo vende de contado y todo lo que paga lo paga de contado. En ese orden de ideas, a la final del periodo tendría una generación de efectivo de 219 millones. El problema es que no es cierto, el problema es que cuando usted estima, por ejemplo, costos de ventas o gastos operacionales, tiene en cuenta factores como la depreciación o la amortización de algunos gastos. Esas depreciaciones o esas amortizaciones no se pagan en efectivo. De entrada, usted está diciendo que la utilidad es 219, pero que debería tener lo correspondiente a la depreciación y la amortización como efectivo, porque eso no lo está pagando. No lo está pagando, eh, no está usando el efectivo para pagarlo. Para efectos prácticos de este ejercicio vamos a asumir que la depreciación y la amortización es cero, dada pues la información de la que disponemos hasta ahora. Bien, si la tuviésemos, si tuviésemos algún valor, pues lo que vamos a hacer es sumarlo. La segunda parte es considerar los valores de los activos corrientes. Los activos cuando estas variaciones sean positivas, pues las vamos a restar, porque lo que vamos a entender es que en vez de estar generando efectivo, estoy materializando esas utilidades en otras cuentas del activo corriente. Si el valor es negativo, pues significará que estoy convirtiendo cuenta, esa cuenta del activo corriente, la estoy convirtiendo en efectivo. Noten entonces los signos aquí y tengan en cuenta los signos en la operación que estamos presentando. Para calcular las variaciones, pues simplemente es tomar el valor del cuarto trimestre del 2017 menos el valor
que veo en el tercer trimestre. Recuerde que lo que estoy observando es el comportamiento del cuarto trimestre. Este saldo que yo veo a tercer trimestre de 2017, pues es el saldo final de ese periodo, que en últimas es el saldo inicial del siguiente periodo. Entonces lo que estoy viendo aquí es un comportamiento. Entonces nótese que este incremento en el activo termina siendo una utilización o una materialización de las utilidades no como disponible, no como efectivo, sino como eh, pues una deuda que tienen mis clientes, un derecho que tengo a cobrarles. Por su parte, el inventario de materias primas, pues el cálculo va a ser igual, el valor del cuarto trimestre menos el valor del tercer trimestre, y lo que estamos viendo es una disminución. Esto quiere decir que el material, el materia prima que yo tenía, la estoy volviendo efectivo. Entonces, en teoría debería sumarlo. Aquí nos va a salir un valor negativo, pero quiero que tengan en cuenta que cuando lo reste, o sea, esta resta y esta resta, termina teniendo un efecto sumatorio. Entonces, terminan siendo 169 millones más de efectivo. Por último, el inventario de producto terminado, tomamos la diferencia y terminamos diciendo, pues, esas utilidades, parte de esas utilidades o parte del efectivo que se genera en la operación se materializa no como efectivo, sino se materializa como inventario de producto terminado. Las tres cuentas que siguen son del pasivo y tienen una naturaleza opuesta, ¿no? Para el cálculo de la variación, pues será tomar la diferencia entre el cuarto trimestre en proveedores menos el valor del tercer trimestre. Significa entonces que hay una suma en el efectivo. Al aumentar el pasivo, lo que estoy es tomando recursos sin necesidad de pagarlos. Lo mismo los costos y los gastos. Creo que la fórmula se podría arrastrar. Y los impuestos, lo mismo. Estoy asumiendo que estoy pagando los impuestos al calcular la utilidad, pero luego no los estoy pagando en efectivo. Por eso los terminamos sumando. Entonces fíjese que el flujo efectivo aquí termina siendo la utilidad neta más la depreciación, si la tuviésemos, más la amortización, si la tuviésemos, menos las variaciones en las cuentas por cobrar, menos las variaciones en la materia prima. Nótese que este menos y este menos hace que el efecto sea sumatorio. Menos las variaciones en el inventario producto terminado más las variaciones de proveedores, más la variación en el costo por pagar, más la variación del impuesto por pagar. Esto quiere decir que en la operación del negocio se está generando 428 millones de efectivo. De este efectivo yo lo podría usar en incrementar mi propia planta de equipos. Lo que vamos a hacer es calcular primero las variaciones, propiedad planta de equipos o cualquier otro activo no corriente. ¿Sí? Nótese que en el efecto lo que estamos mostrando es que la propiedad planta de equipos no varía, ni siquiera por depreciación. Si aumentara, quiere decir que estoy usando el efectivo para comprar un nuevo, eh, un nuevo activo, pues una nueva máquina, vehículos. Si disminuyera y no fuera por el efecto de la depreciación, si disminuyera por el efecto de vender algún activo, pues terminaría sumando el valor para asumir que tengo ese nuevo ingreso de efectivo. Por lo pronto, las variaciones son iguales a cero. Y solo para formularlo, para dejarlo formulado, vamos a asumir que las dos son negativas. ¿Qué quiere decir? Que en teoría lo lógico es que yo comprara nuevos activos. Y el comprar nuevos activos, pues redujera el efectivo. Por eso va con signo negativo. Por último, las variaciones o el flujo efectivo en la actividad de financiamiento, lo que permite es observar cómo se están comportando mis pasivos, particularmente de largo plazo. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la variación de la obligación financiera de largo plazo. Recordemos que cuando hicimos la amortización del crédito, asumimos que cada cuota está pagando una porción del capital y por ende, de un periodo al otro estoy reduciendo mi deuda. Al reducir mi deuda, lo que estoy diciendo es, pues, plata que usted genera o efectivo que usted genera en la operación, pues lo utiliza para disminuir sus obligaciones. Si se estuviera aumentando, pues significaría que el banco le presta el dinero y ese dinero usted lo termina viendo reflejado en efectivo.
¿En qué lo utiliza? Pues ya estará definido por la operación o estará definido por las inversiones que usted haga. Por último, nos queda el pago de dividendos. De acuerdo con las indicaciones, el pago de dividendos es el 70% de la utilidad. Quiere decir, o lo que estamos asumiendo allí, es que de esta plata que genera la empresa en cada periodo, vamos a entregarle cada trimestre, o al trimestre siguiente mejor, el 70% de las utilidades. Eso quiere decir que si la empresa genera 164 millones en el tercer trimestre de 2017, pues esperaríamos, habría que entregarle al socio 115 millones. Si fuera para el cuarto trimestre, pues simplemente lo copiamos. Bien, este valor se paga, o los dividendos en teoría se pagan al periodo siguiente, o se pagarían en los periodos siguientes. Si yo tengo unos estados financieros con corte 31 de diciembre y en la asamblea del siguiente año defino el pago de los dividendos, pues el dividendo que estoy pagando no es el del año de la asamblea, sino del año que tiene cierre fiscal inmediatamente anterior. Por eso, cuando decimos aquí el pago de los dividendos, pues vamos a asumir ese 115 millones, el dividendo calculado del periodo anterior. Lo que estamos diciendo es, en la generación de efectivo, usted va a restar lo que paga de obligaciones y va a restar negativo lo que paga en dividendo. Lo que quiere decir es que a la final usted genera un efectivo, 428 millones en la operación, no utiliza nada en inversión, pero luego utiliza 265 millones o para reducir sus obligaciones con terceros o para pagarle a sus socios. A la final el flujo efectivo neto pues es la suma de los tres valores. Este más este. Es natural que, o lo que se espera es que las actividades operacionales sean positivas, se espera que la actividad de inversión sea negativa y se espera que el flujo efectivo en actividad de financiamiento pueda ser positivo o negativa dependiendo pues la estrategia que esté desarrollando la empresa. Lo que nos queda es traer el valor o el saldo del disponible inicial. Fíjense que de todas las cuentas que hemos movido, lo único que no hemos movido es disponible. Entonces traemos el saldo inicial del disponible y lo que terminamos diciendo es, usted a lo largo del periodo genera un efectivo de 165 o de 163 millones, pero además de eso, pues ya tenía un efectivo de 1.373 millones. Lo que quiere decir que al final el saldo del disponible debe ser 1.537 millones. Aquí lo vamos a comprobar con una resta. Con una resta, tomamos el valor que me está dando el flujo de efectivo y lo evalúo con respecto al saldo del disponible para el cuarto trimestre. Pues tengo un valor, tengo un valor de efectivo, genero un efectivo a lo largo del periodo y al final debo tener los 1.537 millones. Entonces aquí como me sale cero, pues quiere decir que los dos valores son iguales. Hasta ahí explicación sobre el flujo efectivo y nos veremos en la próxima. Muchos éxitos.